exposición de su palabra. Filipenses capítulo 1, vamos a estar exponiendo hoy los versículos 9, 10 y 11. Versículos 9, 10 y 11. Así que yo creo que usted tenía su Biblia abierta ahí por el previo conocimiento que tiene de que estamos exponiendo esta serie expositiva de esta carta. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Preste mucha atención si no lo encontró para que por lo menos pueda escuchar. Y esto pido en oración. ¿Qué tú pides, Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Señor. Añade bendición a través de la misma. Puede sentarse, hermano. El tema que estaremos exponiendo en esta mañana es el siguiente. Vamos a hablar de elementos esenciales para crecer en piedad. Elementos esenciales para crecer en piedad. Para nosotros poder comprender, a medida que vamos avanzando esta serie versículo a versículo de esta carta, para nosotros poder entender mucho mejor el desarrollo que Pablo sigue haciendo de esta carta, es siempre, o vamos a decir, no imprescindible, sino conveniente y necesario que nosotros veamos qué hemos visto hasta aquí. Bueno, si vemos en los versículos 1 y versículo 2, que fueron nuestros primeros textos en exponer cuando presentamos la introducción a esta carta, vemos que Pablo inicia esta carta dando un saludo y se presenta como apóstol y presenta a Timoteo como que es coautor de esta carta, pero no lo es, sino que Timoteo es un colaborador muy cercano al apóstol Pablo. Pero en este saludo recuerdan ustedes que Pablo nos enseña y nos presenta la verdadera estructura bíblica que tiene que tener una iglesia, que era lo que tenía esta iglesia de Filipenses. Habla de los diáconos y habla de los obispos que había en esta iglesia, pero también Pablo se refiere a un deseo de que la gracia y la paz del Señor esté con estos hermanos de Filipenses. Luego Pablo pasa en los versículos 3 hasta el versículo que leímos, los versículos que leímos hoy. Pablo pasa a hacer una importante oración en esta sección, y en esta oración Pablo nos deja impresionantes enseñanzas como la hemos estado viendo desde hace 2 domingos, incluyendo hoy, porque hoy terminamos en esta sección de la oración que Pablo hace a los filipenses, una oración donde Pablo específicamente, después de dar gracias a Dios por estos hermanos, en los versículos que vamos a exponer hoy, Pablo hace una oración cargada de grandes peticiones, como lo vemos aquí. Y es por eso que nuestro tema de hoy es elementos esenciales para crecer en piedad. Todos nosotros los cristianos estamos llamados a crecer paulatinamente en piedad. Pero, pastor, ¿qué significa esto de crecer en piedad? Esto no es más que crecer en el amor de Dios. Esto no es más que crecer en la unidad del Espíritu. Es crecer
lleno de gracia y de misericordia. Es crecer en una vida cristiana que tenga fruto digno de arrepentimiento. Es una vida cristiana que va creciendo hasta el día del Señor, hasta que nosotros alcancemos la perfección, porque los creyentes, mientras estemos en esta tierra, no vamos a parar de crecer. Vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en amor, creciendo en misericordia, creciendo en unidad, y así sucesivamente. Y esa es la razón por la que nuestro tema sale de esta manera. Pero pensemos por un momento en algunas cosas que son esenciales en la vida física. Pensemos, por ejemplo, qué cosas podrían ser esencial para que una persona pueda crecer saludable. Por ejemplo, se recomienda, según los médicos, que los ejercicios continuos como un hábito es vital para la salud. Podríamos decir entonces que hacer ejercicio es algo esencial para que usted pueda estar saludable. Alimentarse bien es algo esencial en la vida de un ser humano para que ese ser humano pueda estar fuerte y saludable. De manera que hoy estamos hablando, o vamos a hablar de estas cosas que son, estos elementos que son esenciales para la vida cristiana: crecer, madurar, seguir avanzando en la fe. Pablo nos deja ver en estos pasajes bíblicos, cada uno según la petición que Pablo hace. Pablo nos deja ver aquí que hay cosas que son esenciales en la vida, que tú las necesitas, tú necesitas tener esas cosas, y Pablo la pide en oración. Algo que me gusta de Pablo, y nos vamos a referir más adelante, es que Pablo no solamente enseña y predica esas cosas, sino que Pablo también ora por esas cosas. Y esto nos deja a nosotros un detalle muy significativo, y es que la oración en el cuerpo de Cristo, orar unos por otros, es algo importante también, hermano. Y Pablo era un hombre de oración, como nos referimos en otras ocasiones, y lo vemos en las diferentes, lo puedes dejar así, y lo vemos en las diferentes cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una gran pasión por el crecimiento espiritual de los creyentes que estaban bajo el cuidado de Pablo. Pablo era un pastor que yo personalmente le pido a Dios que me ayude a seguir aprendiendo de este apóstol del Señor, y le pido a Dios que Dios levante, que Dios siga levantando, hermano, hombres de Dios que tengan un interés inmenso por el crecimiento espiritual de las personas que están a su cargo, a su cuidado. Y es por eso, hermano, y hago este paréntesis para referirme a lo que me voy a referir. Es por eso que desde este púlpito, y yo quisiera, es un anhelo que tengo en el alma y en el corazón entrado dentro de mí, que cada miembro de esta iglesia se sienta orgulloso, se sienta regocijado por el esfuerzo que hacemos desde que de este púlpito seamos fieles a la palabra de Dios, hermano. Usted debe darle gracias a Dios, hermano. Hay gente que desea con el alma, cristianos que desean encontrar una iglesia bíblica donde se enseñe la palabra de Dios. Pablo era un pastor muy dedicado a la gente que él cuidaba, y Pablo tenía un profundo deseo, un profundo anhelo por el bienestar espiritual de la gente que él pastoreaba. Y es por eso que Pablo, en estos 3 versículos que nosotros hemos leído, vemos a Pablo aquí orando por cosas que tal vez otros pudieran estar esperando que Pablo ore por otra cosa. Pablo, ¿y por qué tú no oras por un carro que yo necesito? Pablo, ¿por qué tú no oras por esa casa de 2 niveles que yo quiero tener? Pablo, ¿y por qué tú no oras por ese viaje fuera
pesaba eso como prioridad. La prioridad de Pablo y el deseo de Pablo por sus hermanos era un crecimiento espiritual a un ritmo que ellos puedan llegar hasta la perfección de nuestro Señor. Adoramos, Señor. En Efesios capítulo 1, Pablo se dirige a sus lectores y dice: yo no ceso de dar gracias por vosotros. Escuche cuál eran los tipos de oraciones que Pablo hacía por su gente y cuáles eran los deseos que estaban en el corazón de Pablo. ¿Cuáles eran las cosas que Pablo hacía con empeño, con diligencia, a favor de las personas que lo iban a escuchar a él? Las personas que iban a tomarlo a él como ejemplo. Escuche muy bien, usted no va a encontrar a Pablo aquí queriendo ordeñarle los bolsillos a la gente. Siembra para que Dios te sane. Esas son una de las grandes aberraciones que vemos hoy en el mundo cristiano, entre comillas, hermano. Pero vemos aquí a Pablo, dice: no ceso de dar gracias a Dios. ¿Cuál de nosotros no cesa? ¿Sabes lo que significa la palabra no cesar? Él no se cansó, no se paraba, no se detenía de dar gracias a Dios, dice Pablo, por vosotros. Dice: haciendo memoria en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga lo que Pablo está pidiendo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué, Pablo? En el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ay. Usted sabe el tremendo hombre de Dios que era este Pablo. Pablo quiere que la gente entienda. Pablo quiere que los ojos de la gente sean abiertos para entender cuál es la voluntad de Dios para con ellos. Hermano, el deseo de la voluntad de Dios para con los creyentes no está siendo iluminado y revelado a toda persona. Y yo diría que un porcentaje muy alto de la culpa la tienen los líderes que dirigen iglesia hoy en día. Gloria a Dios. Porque no son responsables, no se preocupan por llevar desde el púlpito lo que a mí me va a edificar, sino lo que le agrada a la gente, hermano. Eso está en Efesios 1, 16 al 18. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Pero luego el apóstol Pablo, en la misma carta de Efesios, agrega otro detalle. En el capítulo 3, versículo 14 al versículo 19, y dice: por esta causa doblo mis rodillas, óigame bien, hermano, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Aquí viene Pablo, ¿cuál es el motivo de que Él dobla su rodilla? Dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Y Él qué, Pablo? ¿Cuáles son esas riquezas de tu gloria? Algunos dirán que seamos famosos, que seamos millonarios, que salgamos en la televisión, que Dios extienda mi ministerio. No. Él dice: el ser fortalecido con poder en el hombre interior. La cosa que la gente no ve, el hombre interior. ¿Dónde está ese hombre interior? Donde inciden las batallas más grandes de los cristianos: las lujurias, los deseos malvados, la avaricia, el engaño, las mentiras. Todas esas cosas inciden en el hombre interior, y por eso Pablo está orando por el hombre interior, y sigue diciendo: por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de que, Pablo, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé usted, pero a mí esto me deja impresionado. Es hermano que a veces nosotros pensamos que la vida cristiana
es una vida cristiana de emociones. No. Cuando usted analiza las cartas de Pablo, se dará cuenta que las peticiones de Pablo tenían relación con lo trascendental, es decir, más allá de lo que nosotros podamos ver. Usted no ve a Pablo aquí, y cada una de estas cosas, lo hemos dicho, son importantes, hermano. Usted no ve a Pablo aquí peleando con Dios. Visité a un hermano en Filipenses y está muriéndose en una cama. Vamos a ver, Señor, o lo levanta o haga una cosa. No, hermano, Pablo se esfuerza en que sus creyentes primero crezcan en carácter, que no sean llevados por cualquier brisa de doctrina o filosofía hueca, sutileza. Pablo quiere que ellos crezcan en amor. Pablo quiere que ellos maduren y que tengan un discernimiento de lo que son las verdades bíblicas. Por eso es que me llenó de asombro mientras estudiaba la predicación, cuando llegamos al versículo 9, Pablo liga la petición de la oración con el conocimiento, con la ciencia y el conocimiento. Y esto es un detalle extremadamente importante que lo vamos a ver. Elementos esenciales que Pablo pide en esta oración por estos hermanos de Filipenses. ¿Qué cosas están pidiendo las diferentes congregaciones hoy por su feligreses? ¿Cuáles son las cosas que los pastores de hoy están pidiéndole a Dios de rodillas en su habitación, donde nadie lo ve? Por sus hermanos de la iglesia, ¿qué es lo que estamos orando por nuestros creyentes? ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo para que nuestros hermanos crezcan en la palabra de Dios? Esto es lo que vemos aquí del apóstol Pablo. Y la primera petición que nosotros vamos a ver aquí, la vemos en el versículo 9, y es el amor. Pablo pide por el amor. Versículo 9 dice: y esto pide en oración. Escuche bien, que vuestro amor abunde aún más y más. Y Pablo añade: y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú pides que el amor aumente más y más en ciencia y en conocimiento? Ahora, la palabra ciencia aquí no se está refiriendo a las diferentes ciencias que los hombres tienen como herramienta para descubrir, o con la que ellos han descubierto cosas muy, vamos a decir, complicadas matemáticamente hablando. No es a esa ciencia a la que Pablo se está refiriendo aquí. Pablo se está refiriendo a una ciencia que es mostrada, es entregada por el Espíritu de Dios. Y esa ciencia es lo que me califica, lo que me prepara a mí con un discernimiento para que mi amor no sea un amor emocional, sino que sea un amor con conocimiento. Un amor con entendimiento es lo que Pablo está hablando aquí. Que vuestro amor aumente, pero que la ciencia y el discernimiento esté junto con ese amor. Pero ¿por qué Pablo pide esta petición de esta manera? Pudiera bastar con que Pablo diga: Señor, llénalos de tu amor, y punto. Pero Pablo añade este detalle, que yo conozco mucha gente que aparentemente está lleno de amor, pero si no tiene ciencia y discernimiento, tú sabes cuál es muchas veces la intención de mucha gente, que tú lo veas afanado y haciendo cosas. Son malas intenciones del corazón, hermano. Hay gente que da y lo primero que hace, una foto y la sube a las redes sociales para que vean la obra que yo estoy haciendo. Por eso Pablo añade: para que nuestro amor crezca aún más en ciencia y en todo conocimiento. Esa ciencia que Pablo habla aquí y este discernimiento es lo que me va a dar a entender a mí que el amor que yo sienta por mis hermanos o por la gente es un amor que viene de Dios. Es la ciencia y el discernimiento que me va a dar a entender a mí que ese amor debe ser usado adecuadamente y con buenas intenciones. Ese es el significado que Pablo le da a esta petición. Aquí nosotros encontramos esta primera petición de Pablo por sus hermanos. Una petición muy importante que se convierte en elementos esenciales
para crecer en piedad. Así que las peticiones que encontramos en estos pasajes hechas por Pablo serán de grandísima importancia para nosotros hoy, como lo fue para los hermanos de Filipenses en su tiempo. Cuando tú te diriges a una persona, hermano fulano, ore por mí. ¿Cuándo tú le has pedido a una persona, fulano, ore por mí, porque yo soy débil con tal cosa? Eso es difícil, hermano. Mira, a mí me gusta hablar mucho, hermano, ore por mí. Yo hablo mucha mentira y a veces como que me paso y hablo demasiado. Ore por mí. No es fácil encontrar una gente sincera que se acerque a su pastor o que se acerque a cualquier líder de la iglesia con madurez y le diga: mi hermano, yo estoy teniendo un problema con la lujuria, yo no puedo ver televisión, ore por mí. Eso es difícil, porque el hombre naturalmente el hombre trata de encubrir sus faltas. Porque si hay algo que golpea el orgullo del hombre, que la gente sepa, que yo soy débil en tal o cual área de la vida. Y estas son las peticiones que Pablo pide aquí por estos hermanos, peticiones espirituales. Cualquiera que tiene por lo menos un conocimiento de lo que es el Nuevo Testamento sabe muy bien que el amor es el eje central del cristianismo bíblico. Porque el amor es sufrido, hermano. El amor es sacrificial. El amor no es te amo de la boca para afuera. El amor, te amo y te lo demuestro con práctica cristiana. Te amo, pero no hablo de ti a espalda tuya. Te amo y si veo una falta en ti, yo te llamo a un lado y te digo: mira, porque te amo, te digo eso. Eso es amor, hermano. Amor no es que yo vaya y vea un error en una persona y a espalda de esa persona yo me lo coma vivo y al frente me dice: te amo, mi hermano, ¿cómo está todo? Muy bien. No. El amor es un amor sacrificial. El amor bíblico es un amor que siente y sufre por el otro. Alabados al Señor Jesucristo. El Dios de las Escrituras no solamente ama, sino que Él es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. En este versículo 9 nos deja un detalle aquí al pedir estas peticiones extremadamente relevante. Pablo dice que ese amor abunde en todo conocimiento y en toda ciencia. El amor de Dios no es un amor ciego, es un amor sensato, es un amor claro, es un amor lleno de santidad y de buenas intenciones, es un amor justo y veraz, o sea, verdadero. Y esto es un detalle maravilloso, hermano, porque el amor no significa aceptarle o aprobarle los deseos y caprichos a la gente. Por eso es que se necesita conocimiento y ciencia para amar de verdad y para amar con los ojos alumbrados y con el entendimiento de Dios. Porque hay gente que tiene un amor ciego. Bueno, fulano es mi amigo, es mi canchanchan. Tiene una falta, pero yo no puedo hablar eso. Tengo que cubrirle esa falta a esa persona, porque yo lo amo, mi hermano. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que tiene ciencia y tiene discernimiento. El amor de Dios muchas veces se manifiesta yo haciendo cosas contigo que no te van a gustar, que no te van a agradar, que te van a doler, que te vas a sentir ñoño, que te vas a poner guapo conmigo, pero ese es el amor de Dios. El amor que me amonesta y que me hace entender mis errores, pero es el amor. Otro elemento muy importante es la excelencia. Y lo vemos en el versículo 10. La palabra excelencia textualmente no aparece aquí, pero aquí Pablo está hablando de excelencia. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Esto es excelencia. Cuando nosotros aprobamos lo mejor, después que Dios nos da un discernimiento en el amor, tenemos la capacidad de aprobar. Por eso es que hoy nosotros en las iglesias tenemos una lucha muy fuerte para nosotros poder entender qué cosas son aprobadas por Dios, cuáles cosas no pueden caer atrás,
hable cosas, uno puede decir digna de aprender, porque no tenemos un discernimiento bíblico para entender cuáles cosas vamos a aprobar y a desaprobar, mis queridos hermanos. Y Pablo dice, para que aprobéis lo mejor. Dios no te está dando amor, conciencia y conocimiento para que tú digas, soy el mejor. No, es para que podamos aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Después que Pablo establece la prioridad del amor al que nos hemos referido, en el versículo 9, Pablo continúa su presentación de estos elementos esenciales para el crecimiento espiritual, con el segundo elemento esencial, que es la excelencia. Nadie puede ser excelente creyente si no tiene un discernimiento del amor correcto. Tú sabes qué sucede muchas veces cuando nosotros no tenemos un discernimiento correcto del amor. Que cuando alguien es muy cercano a mí, por ejemplo, esposa, hijo, primo, tío, uno a veces como que sale dentro de nosotros algo natural y pecaminoso que sale de apoyar y proteger a esa persona. Es un error. Por eso Pablo dice, es necesario que ustedes crezcan en amor, pero que crezcan con ciencia y con conocimiento. ¿Usted está entendiendo, hermano? La frase para que aprobéis señala que el primer elemento es la base del segundo. Es decir, el primero, el amor. Nadie podrá ser excelente si no tiene un amor, conciencia y con conocimiento. Para que aprobéis significa mucho más que un simple acuerdo y reconocimiento de que algo es correcto y algo es verdadero. Eso va mucho más de ahí. Va mucho más que eso, hermano. La petición de Pablo por los creyentes es que estudiar, investigar y determinar lo mejor de la manera posible de obedecer y agradar a nuestro Señor y vivir como corresponde a un cristiano. Usted no sabe la lucha, hermano, que sostenemos nosotros los creyentes para vivir una vida cristiana excelente. Alrededor del mundo, muchos billones de cristianos, al salir de la puerta de su iglesia los domingos, al salir de la iglesia, de la puerta de la iglesia, viven la semana entera viviendo una vida incoherente con la vida cristiana. La forma de expresarse, la forma de hablar, de tratar a los demás, de dirigirse a los demás, de pensar de los demás, de hablar de los demás. La vida cristiana consiste en una vida práctica. Cada vez que se predica un sermón, usted tiene que estar atento. ¿Qué es lo que Dios me va a dar hoy para yo llevarlo a mi corazón? ¿Qué es lo que necesito para que en el transcurso de la semana yo pueda meditar en esa palabra? Así que tenemos que vivir, hermano, la vida al día a día. Poderoso es el Señor. Tercer elemento, la integridad. Versículo 10. Esta es la segunda parte del versículo 10. Dice, e irreprensible para el día de Cristo. La palabra irreprensible aquí nos habla de intachable, perfecto, no en el sentido absoluto, porque solamente Dios es perfecto y no tiene falla. Integridad de corazón. Note cómo Pablo lleva el hilo de estas peticiones, empezando por un amor, conciencia y conocimiento, seguido de la excelencia y continuado por la integridad. Si hay algo que le hace falta al pueblo del Señor, se llama integridad. Hermano, ser íntegro con cualquier pequeña expresión que tú vayas a hablar, o lo que tú vayas a comunicar, o íntegro en tu vida privada donde nadie te ve. Un tercer elemento esencial para crecer en piedad es este que acabamos de mencionar: la integridad personal en relaciones, en medio de las relaciones con los demás. Es bueno notar que Pablo liga el elemento de la integridad con el día del Señor. ¿Usted no nota eso? Escucha el verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. ¿Por qué quiere Pablo? Que para ese día que viene, inevitable, y yo puedo pensar aquí, como esta carta es dirigida a cristianos, que Pablo no se está refiriendo, esta es mi opinión personal, que Pablo no se está refiriendo aquí al día del Señor como el del arrebatamiento. Yo creo que Pablo más bien se está refiriendo aquí al día del Señor, al día del juicio de los creyentes, donde Dios le dará a cada uno según sus obras, y esas obras incluyen amor, piedad, integridad, buenas obras. Y tú tienes que estar preparado para ese día, para recibir de Dios o una alabanza o una reprensión del Señor. Esto nos habla a nosotros de que nuestra fidelidad y progreso espiritual son vitales para nuestro encuentro con Cristo en el día del juicio de los creyentes. Pablo pide esto por estos creyentes, anhelando que estos creyentes se tomen su crecimiento espiritual más serio de lo que nosotros pudiéramos pensar que el crecimiento espiritual es. Cualquier cosa hoy pudiera robarte la tranquilidad bajo una preocupación, mucho menos que te preocupe por tu crecimiento espiritual. Señor, es difícil usted ver un cristiano, y lo digo como pastor, es difícil usted ver un cristiano que te escriba: Dios le bendiga, pastor, ¿a qué hora empieza el estudio? Pastor, ¿cuándo es que empieza tal discipulado o tal capacitación? Es difícil que tú veas a un creyente que se acerque a ti y te pregunta: pastor, dígame a ver, después que terminemos la carta de Filipenses, ¿cuál libro usted va a predicar? Para yo desde ahora ir viéndolo y leyéndolo. Eso es difícil. Es difícil, hermano. ¿Se está usted dando cuenta que el crecimiento espiritual, el deseo de nosotros por nuestra vida espiritual, va más allá de muchas experiencias que nosotros tenemos y pensamos que son las buenas experiencias correctas de la vida cristiana? Oh, poderoso es nuestro Dios. Pasemos a considerar el cuarto elemento que Pablo nos deja ver aquí en las peticiones de él por estos hermanos. Versículo 11: lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, dice Pablo. Qué cosa más hermosa está pidiendo Pablo aquí por estos hermanos. Una cosa que se hace escasa hoy en los creyentes: frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Eso se hace escaso, hermano. Los frutos del Espíritu en los creyentes. Y Pablo hace esta oración por estos hermanos, porque él sabe que dar fruto en el Espíritu es algo que no es tan fácil de poder lograrlo. Por eso es que tú tienes tanta lucha para tú ser obediente. Por eso es que tú tienes tanta lucha para controlar la lengua. Por eso tú tienes tanta lucha para orar. Por eso tienes tanta lucha y tanta dificultad para reservarte cosas que tú ves a veces que no tienes que hablar, hermano. Por eso Pablo pide aquí que estos hermanos crezcan en fruto que sean para alabanza de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Tu vida cristiana de crecimiento, de madurez, de avanzar en Dios, es una alabanza finalmente para Dios. Es una alabanza, porque Pablo dice, escuche bien, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea, Cristo es que lo da. ¿Para qué, Pablo? Para gloria y alabanza de Dios. Santo eres, Señor. Oh, poder, gracias a Dios. Este cuarto elemento es esencial para el crecimiento en piedad. La piedad son las buenas obras a las que Pablo se refiere aquí como frutos de justicia. El amor divino produce excelencia espiritual. Tú sientes que tú no estás siendo excelente espiritual como padre, como hermano, como hijo, como miembro de tu iglesia, como ciudadano. Pídele al Señor que produzca ese fruto en ti. Yo doy gracias a Dios por la gente que está creciendo, está madurando. Cuando lo ofenden,
ellos perdonan, ellos ni siquiera se hablan la ofensa que le hacen. Si se enteran que hablan de ellos no le dan mente. Doy gracias a Dios por esa gente. Yo le doy gracias a Dios. Aleluya. Que a su vez produce integridad. Y esta última trae buenas obras. Estos frutos que solo Dios a través de su Espíritu Santo puede producir en el creyente son una manifestación inequívoca de que Dios está obrando en una gente. Ah, que Dios, wow, pero Dios está obrando en fulano porque fulano hable duro o porque fulano se mueve mucho. No, Pablo nos deja ver aquí que Dios está obrando en una gente cuando una gente es quebrantada por el poder del Espíritu Santo que lo hace amar con sacrificio, que lo hace perdonar, que lo hace tener deseo de criar a sus hijos en piedad y en todo conocimiento de la verdad bíblica, hermano. Oh, poderoso es el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Un último elemento, y es el quinto, la gloria de Dios, y es lo que se refiere al versículo que acabamos de leer. Este quinto elemento es esencial para crecer en piedad, que Pablo menciona, es sin duda alguna el más importante de todo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el fin de todo lo que tú puedas adquirir como creyente es que todo sea para la gloria de Dios. Mira, tú puedes ser un cristiano que llegue a las 7 de la mañana aquí todos los domingos a la iglesia. Un cristiano que no falla en ninguna actividad. Es más, tú puedes ser un cristiano que cuando tú te vayas aquí la gente vea candela salir de tu boca, literalmente hablando, y que se quemen las hojas que tenga aquí al frente, la Biblia coja candela. Si tú no eres un creyente, que todo lo que se manifiesta en tu vida resulta para la gloria de Dios, de nada sirve eso. Se lo voy a repetir. Lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué, Pablo? Para gloria y alabanza de Dios. Este quinto elemento es muy importante. El Señor Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre. ¿Y en qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulo no es todo aquel que diga yo soy un discípulo del Señor porque pertenezco a la iglesia tal. Discípulo es todo aquel, dice Juan capítulo 15 versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Y esto nos habla de una vida práctica que tenga como resultado frutos, hermano. Que podamos decir, wow, pero la hermana fulana es una hermana llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es una hermana piadosa, es una hermana que visita a los enfermos, es una hermana que reconoce su falla, su pecado, su debilidad, es una hermana que vive siempre amando a la gente, cuidando de sus hermanos. Esos son los frutos, hermano. Dios hace al creyente fructífero para la gloria de Él. El resultado y el objetivo supremo de una vida que muestra el amor divino, que muestra la excelencia, que muestra la integridad y que muestra las buenas obras es manifestar la gloria y alabanza de Dios. Su gloria es el cenit de toda su perfección y el honor que le corresponde por ser quien Él es y hace lo que hace y lo que ha hecho. Su alabanza es la confesión de esa gloria por parte de quienes reconocen a Dios, pero lo muestran con un estilo de vida que mañana la gente pueda decir: yo puedo aprender de esa persona. Cuando yo la veo a ella hablando en su casa con los muchachos, yo aprendo de ella. ¿Por qué? Porque ella es muy amable, es respetuosa con sus expresiones. Yo aprendo de Pedrito. ¿Y por qué? Porque Pedrito en su trabajo, él lo hace bien.
Él no es grosero con su líder, su jefe, como usted pueda entender. ¿Y por qué? Porque él, como esposo, él es un hombre muy respetuoso. Él ama a su mujer, la cuida y le es fiel. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Olvídese de pataleo, olvídese de cualquier... Mire, cuando Pablo se refiere a una vida de fruto, se refiere a esa vida que cuando la gente me ve, que cuando la gente tiene que cuestionarme, que cuando la gente tiene que examinarme, cuando la gente tiene que referirse a mí, si yo pago, cuando cojo prestado, si cuando la gente se refiere a mí de cómo yo me comporto en la universidad, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la casa, cuando estoy con el vecino, cuando estoy en la calle, cuando la gente se refiere a mí, dicen, no, ese es un cristiano. Amén, gloria a Dios. En conclusión, porque ya veo caras durmiéndose aquí. Aleluya. En conclusión, Gloria a Dios. muchos son los creyentes, hermanos, que viven años patinando en una vida mediocre, sin crecer en una vida piadosa llena de fruto y cargada de buenas obras que manifiestan la justicia y el amor de Dios en toda su manera de vivir. Hay gente que se preocupa más por manifestar la gloria de Dios cuando está en 1 hora y media en el culto. Pero no se preocupa por el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año, manifestar por medio de un estilo de vida y comportamiento que es evangélico o evangélica. Alabado sea el Señor. Su gloria ha de llevarnos a nosotros cada día a esos frutos que Dios quiere que cada uno de nosotros dé. Deja que Dios afecte tu vida de una manera positiva, hermano, y que estos pasajes donde Pablo ha manifestado por medio de estas peticiones que hemos visto hoy, estos elementos esenciales de una vida cristiana sean parte del crecimiento espiritual en tu vida. Escuché el sermón, me gustó, el pastor hoy estaba como medio agresivo hoy, y que tú sigues igual. No, toma lo que yo lo tomé para mí primero. Amén. Entonces se imagina como el estudio de esta carta está bendiciendo mi vida mucho, hermano. Gloria a Dios. De hecho, hay cosas que estoy orándole a Dios porque la he visto en esta carta. Como pastor le estoy pidiendo a Dios que me dé más amor, paciencia, se la doy ahora sí, que me ayude cada día, porque estoy aprendiendo con Pablo. Estoy sentado en una silla en mi casa aprendiendo de Pablo. Yo no estoy sentado escuchando un profeta que venga de por allá a decirme lo que ya yo tengo aquí, hermano. Yo me gozo cuando yo leo a Pablo y aprendo que yo tengo que ser un pastor bíblico como lo fue Pablo. Yo tengo que, hermano, de verdad se lo digo, yo tengo que pedirle a Dios que me dé amor por ustedes, porque a veces se me va la paciencia y tengo que decirle, Señor, ayúdame, dame paciencia, quiero amar a mis hermanos. Yo se lo pido a Dios, hermano, ore por mí, por eso. Yo se lo pido al Señor. Le doy la parte de oración. Demos gracias. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy hemos expuesto en esta mañana.